Amigos, ¿cómo están? Yo soy Camille Ixchel. Y yo, Gaby Mabel. Dos amigas que hablamos de temas paranormales. Y nosotras somos las Red Roomies. Manos mágicas. Estamos una vez más de vuelta en su podcast favorito de terror y comedia. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Camila? Hoy hablaremos del desvividor de Milwaukee. El monstruo. El monstruo. No sé si puedo decir esa palabra. Lo diré sin C. El Aníbal. ¿Cómo se llamaba el vato? El que también que tiene películas hizo. Ah, pues era Hannibal, ¿no? Hannibal. El Hannibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Uh-huh. Jeffrey, ¿cómo era su nombre? Lionel. Yo tengo aquí su nombre, permítanme, aquí yo lo tengo. Tengo ese dato curioso. Es... Ay, me quedé en otra página de esto. Sí, es Lionel. Como Lionel, casi, como Messi. No, espérate, ese es su papá. No, pues entonces Jeffrey Lionel Dahmer. Ajá. Como su papá. Órale. No le pongan su nombre a sus hijos. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. En los 60. En los 60. Y si tú te preguntabas... No, ya no está vivo. No, fue desvivido, ya pasó a otro plano. Pero ha sido uno de los desvividores seriales más, pues, ¿qué serán? Trastornados. Y de los más como hablados también, ¿no? Hablados. Es que sí hizo muchas atrocidades. O sea, es de los más famosos y también de los más idealizados por lo mismo de que era guapo, era encantador, pero hizo bastantes cosas atroces. Guapo, ¿no? Guapo y encantador, pero... Era güero de ojo azul. Sí, exacto. Ya. Sí. Que dijeras tú, bueno, era agradable, no era simpático. Era simpático también por su actitud y todo. Uh-huh. Entonces, pero hizo bastantes atrocidades. Ha sido uno de los desvividores que ha cometido cosas más... Nunca sabemos qué pasa por la mente de los demás. Es como dicen, la gente que come pizza con piña está alrededor de nosotros fingiendo ser uno más. Iba a decir otra cosa, pero me dio asco, entonces. Entonces no, omitamos. No. La gente que embarra cosas en el baño está ahí afuera, alrededor de ti, y no sabes quién es. No sabes quién es. Pues sí, o eres tú, pero es que si lo piensas, sí. Convives con ellos y están fingiendo ser personas normales. Ese tipo de cosas, o sea, como pero bueno. No sé. A falta de pluma. Qué asco. Ya no quiero tomarle a mi vasito. Sigamos mejor con el desvividor serial. Porque yo digo cereal. ¿Cereal? En vez de cereal. Pues para decir cereal, ¿no? Para que no nos vayan a tumbar esto. Ajá, exacto. Pues hay algo muy peculiar en Jeffrey Dahmer, que es que su infancia no fue tan mala. O sea, sí tuvieron cosas, pero creció en un ambiente con papá y mamá, y sus papás lo querían. No, pero es que me quedé pensando es que imagínate si eso fuera una excusa como la falta de papás. Bueno, o sea, en México, ¿cuántos habría? Pues están todos trastornados, que todos los papás se van por los cigarros. Pero a comparación de Jeffrey Dahmer, sus papás no se van por los cigarros. Su papá lo quería mucho y lo apoyaba, estaba ahí presente para él. Su mamá tenía un padecimiento, tenía bipolaridad, lo que la llevaba a tener periodos largos de depresión, también un poco de ansiedad. Y de felicidad, ¿no? O sea, de repente. Ajá, como que no era una persona estable. Dirían ahorita, generó apego inseguro. Sí es así, ¿no? No, desorganizado, perdón. Ajá, eso. Entonces no tenía como una estabilidad como tal por parte de su mamá, pero estaban presentes sus papás en casa. Digamos que, bueno, o sea, el papá, o sea, sí estaban ahí juntos. Sí. O sea, el contexto, mamá, papá, Dahmer y, Jeffrey y su hermano menor. En una casa normal, era una familia cualquiera de los suburbios. Él iba a la escuela. Se dice que era un niño normal, un poco tímido. Sí, como un tanto introvertido, pero tenía amigos. De hecho, le gustaba hacerse el gracioso en clase, le gustaba hacer bromas grotescas. Eso sí, tenía un humor medio grotesco. Sus amigos. ¿Y quién no lo tiene ahora? No, pero sus bromas de él sí eran como... Él fingía ser como una persona... Con discapacidades mentales, cosas así. Exactamente, cosas pero así. De que babeaba, o sea, cosas así. Se ponía como a hacer ademanes y cosas demás. Existe una serie que se llama Mi amigo Dahmer, que
pues muestra la adolescencia y la infancia de Dahmer, cómo es que era Dahmer dentro de la escuela y a esa edad. Y está inspirada se inspiró de un cómic que también lleva por nombre Mi amigo Dahmer, y lo escribió un compañero de clase de Dahmer. ¿Y ese cómic lo hizo durante No, lo hizo después. Ah, ya. Después de que se hizo famoso el caso, ¿no? Yo creo que bueno, de hecho, por ejemplo, en la serie creo que sí, como que es su compañero el que va como escribiendo el cómic. No. Es el que se va dando cuenta de todo este tipo de cosas. Y pues el dinero es dinero, ¿no? Porque pues ahora que se habla mucho de él, yo lo conocí, voy a hablarles de él. Porque sí se habló mucho de, o sea, hay libros, como es lo del cómic, hay series y hay series, películas. La serie de la saga que estábamos hablando apenas, de la de monstruos, ¿no? Que ya van 3, esa fue la primera, ¿no? Sí. La de Jeffrey Dahmer, después fue de los hermanos, algo así, unos hermanos, de la pena del que le estábamos hablando hace 2 episodios, perdón. ¿El pasado de qué fue? De rituales. Ok. Vayan y vean nuestros videos pasados después de que terminen este. Pero sí, su infancia fue muy normal. En la escuela le iba bien. Tenía padres relativamente normales. Pero él tenía una fascinación por ver, o tenía curiosidad por ver qué había dentro de los cuerpos de los animales. Sí. Algunos dicen que esta curiosidad nació en un proyecto de biología. Ya ves que en las ranas, ciencias, ¿no? Como que abren ranas, ratones. Entonces, cuando empezó a ver esto, como que le empezó a dar curiosidad. Y más que curiosidad, como fascinación, como que quería más bien abrirlos. Necesitaba esa necesidad. Nosotras nunca tratamos con animales, ¿verdad? En mi prepa, sí. ¿Ah, sí? Yo no. Bueno, que en mi secundaria, pues. En mi secundaria. Sí. Pero se hizo como, cuando yo entré, se hizo como el cambio de normativas y ya se evitó eso por maltrato animal. Es que yo me acuerdo que incluso, o sea, a lo mejor no hacerlo en ese momento, o sea, desvivirlos ahí, pero de que te pedían el un ojo, cuerpo corazón, o algo así. Yo nunca me pidieron. En la mía sí. Órale. Sí. Y bueno, o sea, no tiene nada de malo si es como por estudiar, ¿no? Corazones de vaca. Sí, está bien grandotes, ¿no? Sí. Que tiene, no, ese es el estómago, te iba a decir, que se dice que tiene 4 estómagos, pero nada más es un estómago dividido como en secciones. Pero sí es un corazonzote, ¿no? Sí. Yo los he visto pues en el puesto del tianguis de vísceras, ¿no? Que tienen ahí todo. Ajá. Pero sí, se dice que fue en su clase de biología. Algunos dicen que por ahí, otros dicen que en otras circunstancias. Pero hay algo curioso. Su padre le enseña a preservar los cuerpos de los animales. Con el bello arte de... La taxidermia. Que si no sabes qué es la taxidermia, seguramente alguna vez en algún lugar, película o tienda, has visto algún animal disecado. Uh-huh. O sea, y sí tiene su chiste. De hecho, hay una chica en TikTok que apenas empecé a seguir, que hace taxidermia. Y no, o sea, pero ya con animales ya desvividos. O sea, que se encuentran en la carretera. Creo que se lo enseñé a la becaria y ella se sacó de pedo, ¿no? Pero yo fue así de, no, pero es que, o sea, sí es como... pues saberlos conservar bien, o sea, porque los rellenan no sé si todos, pero según yo unos tienen arena, unos tienen como tipo algodón, cosas así. Y ya las personas que lo hacen pues sí cobran bastante porque ocupan pues, químicos y demás cosas. Como las vecinas de Coraline. Y sus perros. Sus perros, sí, es cierto. Sí, no. Y pues su papá le enseñó todo este tipo de procedimientos y también, por ejemplo, a deshacer con ácido los cuerpos para preservar que el esqueleto, como cosas así como... Pues, su papá bien emocionado. Su papá bien emocionado. Mostró interés, seguro va a ser doctor. y precisamente su papá como para querer ayudarlo, como para decir... Ven, le voy a dar una ocupación, ¿no? Ajá. Le empezó a enseñar ese tipo de cosas y no esperaba que le despertó ese a lo mejor, como dices tú, o sea, no se sabe como a ciencia cierta, a lo mejor ni él sabe en qué momento empezó como esa idea. Esa idea. Pero justo a lo mejor, como dices, primero tuvo la motivación en la escuela. Claro. Y después ya fue ahora como que un acercamiento mayor por esto de la taxidermia, ¿no? Claro. Entonces ya a lo mejor esto le fue alimentando más. O a lo mejor fue otra cosa, porque no sé por qué, o sea, no sé si tenga relación o algo así. Está como muy ligado el que las personas que son
desvividores o algo así, inician con animales. Animales. Primero. Sí, porque son seres que no se pueden defender, ¿no? También. O sea, son más pequeños. Pero a ver, ¿por qué no agarran un puma o un oso? Un tigre. Agarran conejos, gatitos, perritos. Exacto. Agárrate un león a ver si es cierto. A ver si muy valiente. Y el león cosiendo después ahí, dedicándose a la taxidermia, ¿no? Con el humano. Con el humano. Sí. Por ejemplo, en la serie de Mi amigo Dahmer, muestra, no sé si eso sea realidad o ya sea de la ficción, pero que Dahmer tenía como hasta un cuartito donde tenía todos sus animalitos ahí y frascos con partes humanas y cosas así, y que cuando el papá empieza a ver que está como medio creepy lo que está haciendo su hijo, le destruye ese cuartito. Pues también como que el Dahmer como de me enseñaste esto y después me lo quitas. En la serie manejan que era como que en el sótano o la cochera, que es donde le enseña a su papá. No sé si sea real porque justo, o sea, todas tienen ficción, exacto. Pero, como que ya empezó a tener muchos y ya su papá fue de, oye, ¿qué está pasando ya aquí? te estás obsesionando mucho con esto, ¿no? Y entra otro factor que es muy importante y relevante en la historia, más adelante. Empieza a tener problemas con el alcohol. A partir de los 13, 14 años, Dahmer empieza a beber. Órale. Y empieza a tener un problema serio. O sea, una edad muy temprana. Y que más adelante hablaremos cómo también le genera... ¿Y crees que eso se haya desencadenado también por su papá? ¿El alcohol? Pues quién sabe. Yo creo que más bien, a lo mejor por su mamá, a lo mejor su mamá tomaba. Por la bipolaridad. ¿Lo dices porque era la loca? No. No es cierto. Hashtag Gaby funada. No. Y yo. No, yo te estoy juzgando. Hashtag funen a Gaby. No, iba hacia ti. Yo, ¿estás diciendo que...? No, lo explicaré científicamente. La bipolaridad es un trastorno, un padecimiento, donde tú tienes periodos de manías y depresión. Cuando tú tienes manías, eres muy propenso a tener adicciones, ya sea de alcohol o de sustancias nocivas. También puede ser de café. Aquí en las manías tú tienes mucha energía. Las personas no duermen por días enteros, pero no duermen con energía. No es cierto. Es broma, Todo eso que estoy diciendo no es cierto. No, yo voy al psiquiatra también. No por eso, pero es broma, ¿ok? Gaby la loquita. Hashtag Gaby la loquita. Continúa. Ay, Entonces son propensos a caer como en este tipo de adicciones. De hecho, muchos bipolares, por ejemplo, en las manías escriben libros enteros o pintan como... ¿Te imaginas que sea de los que acusaban de hacer pactos con el diablo en el pasado? De que cómo escribió ese libro de la noche a la mañana. Y el vato en su ataque de manía por la bipolaridad. Exactamente. Guárale. Es como el del TDA, ¿no? El hiperfoco. El hiperfoco. Les da un hiperfoco, pero de días, semanas. Exacto. Entonces, yo me imagino que podría ser que su mamá también tuvo problemas con el alcohol. Puede ser. No lo sé. No tengo el extremo. Porque como que no se habla de si a su mamá la trataban o no. No. O sea, yo creo que no tenía tratamiento porque en esa época no era tan común. Comenzaba como... Pues eran los 90s, ¿no? 1978, no. No, eran los 70s. Él nació en los 60, en el 61, pero esto ocurrió en los 70s. Sí, no había tanta conocimiento. No, a la fecha es algo como medio tabú. Imagínate esa época. Ajá. Antes ya se dejaba de hacer la lobotomía, ¿no? Yo creo. O todavía la hacían, sí, todavía quién sabe. Dicen loquito. Que es juego. De veras. No, loquito, Dahmer. Loquita. Bueno, no, porque no lo declararon loquito. Es que, por ejemplo, su mamá sí tenía un trastorno, pero Dahmer no. El que eso también hablaremos más adelante. Pero, y así pasa si quieres saber, permanece aquí sentado. No te vayas, no le cambies de canal. Dale like y luego suscríbete. Recordatorio, dale like y suscríbete. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Continuemos. Y luego pasa otra cosa que va a desatar absolutamente todo. El divorcio de sus padres. No se divorcien. Aférrense, aunque no se lleven. Aunque no se lleven, que no es cierto. En 1978 sus papás se separan. Pero siento que intervinieron como más cosas, porque no fue como el hecho del... yo siento, ¿no? No sé, en mi cabeza pienso que
no fue tanto como tal el divorcio, sino que lo que cambió a su entorno y alrededor de él, porque su papá se va primero, se va de la casa y se queda Jeffrey, su hermanito y su mamá. Entonces después su mamá se va con su hermano menor y lo dejan solo. Como que fue de, ya estás grande, porque ya tenía 18. Me dijeron, ya estás grande, campeón, ahí te cuidas. Y lo dejan. O sea, ¿Lo dejan solo por meses en su casa? Por lo que yo sé, su papá no supo que lo dejaron solo. Pues no es, sí, no. Pues es que no, pues estaban cada quien en su mundo. Y ahí desarrolla su complejo de abandono, ¿no? A lo mejor. ¿Quién sabe? Sí. Yo creo que... No, y a lo mejor también ya nos vamos a poner así más analistas inventando nuestras historias y conspiraciones, pero justo como su madre era bipolar y su papá que pues, o sea, sí estaba, pero no estaba del todo presente porque pues, ya saben, ¿no? De papá proveedor, no estoy en casa, regreso y quiero descansar, ¿no? Y así. Entonces, digamos que su apoyo, su referente de afecto era su mamá. Y si era una persona que de repente o estaba muy bien o muy mal o cosas así, pues, por eso decía eso del apego desorganizado, porque no es como que dicen que es peor incluso que el apego ansioso y que el apego evitativo. Porque justo tienes como que ambos combinados, como que de repente la persona sí está para darte cariño y afecto y de repente esa persona ya no y así, es como un toma y te quito. Entonces puede ser que desde ahí y luego lo abandona su mamá, porque pues sí lo abandonó, o sea, no fue ni para decir, se supone, incluso en la serie lo manejan así, como de que lo dejan, o sea, se va el papá ya con su novia que tenía. Y después es como de, pues ya estás grande, ya me voy. Yo creo que también su mamá tuvo una manía y agarró sus cosas y se fue. O sea, sin pensarlo. Y pues ahí es donde sucede la primer desvivisión de Dahmer. A un ser humano. A un ser humano. Diré el nombre de la víctima. Es Ay, espérenme, se me fue. Dice Stephen Mark Hicks. En 1978. Se supone que tenía 17, 18 años. Él tenía 18 años. Se supone que él iba rumbo a un concierto. Dahmer lo ve en el camino. Pero yo me imagino que se le descompuso su carro o algo así. No, iba caminando. Ah, ok. Sí. Bueno, por ejemplo, en la serie de mi amigo Dahmer, lo ponen como que Dahmer, su papá le da un carro, no sé si sea real, pero le da un carro a Dahmer y Dahmer iba conduciendo y se encuentra a este chico. Lo que hablan es que el chico traía como un escote, entonces se le hizo atractivo a Dahmer, porque a Dahmer le gustaban los hombres. Así, justo empezó como que a notarlo el vato, justo en esa temporada Uy, me espanté. En esa edad. Y pues también justo como que a lo mejor una parte de él lo estaba reprimiendo mucho, estaba ¿no? reprimiendo. Ajá, sí, tenía cosas reprimidas en su interior. Entonces lo ve, se le hace atractivo y lo invita a su casa, o sea, le invita a llevarlo a su casa. Sí, ya accede a... Dicen que les decía que les iba a tomar fotos. O sea, como pero eso fue después, ¿no? O sea, a lo mejor ahí al principio fue de, mira, vente a descansar, te llevo. Pero creo que no le dijo como tal o sea, que el otro vato no era gay. O sea, al parecer como que le ofreció como, ay, te llevo. Te llevo, vamos a mi casa y ya después de ahí te llevo. Y bien, ¿no? Porque supongo que durante esa temporada también era más común el los pedir, sí. Que es muy común, ¿no? En Estados Unidos, me da sí, miedo. Es muy común. Pero bueno, el punto es que lo convence y se lo lleva a su casa. Le dice, ay, tengo cervezas y así. Y para ese momento, pues ya Dahmer ya estaba solo en la casa de sus padres. Y el vato, o sea, de que tomando diario, o sea, nada más se dedicó a eso y pues lo llevó. Y lo desvivió. Le quitó todas sus extremidades. Aquí cuidando las palabras. Sí. Y según yo, ahí no tuvo actos de necrofilia. Ay, sí, ¿cómo vas a decir? Está muy delicado. Según yo, solamente le agarra su cuello con sus manitas. Y le apretó muy fuerte. Lo aprieta muy fuerte y después le quita todas sus partecitas de su cuerpecito y hace una disolución parcial del cuerpo. Y luego
entierra fragmentos de cerca de su propiedad. Pero como que repartidos, me imagino, ¿no? Sí, o sea, por eso lo partió el pastel para esparcir los pedazos a todos. Dice, bueno, después Dahmer dice que este acontecimiento fue muy excitante para él y que fue lo que empezó a marcar su, pues, como que su modus operandi. Pero deja de desvivir gente. Sí, como que una parte de su cabeza, y creo que hasta él dice, ¿no? Como de, no, estuvo se sentía mal. Culpable de cierta forma, ¿no? Como que se sentía culpable y eso lo empezó a llenarse esos vacíos con alcohol. O sea, como se sentía culpable, empezó a beber y beber y beber más. Como para que no tener como ese remordimiento. No sé si remordimiento, porque no sé si él se remordía, bueno, se sentía arrepentido sobre eso. O solamente tenía como el... Esto malo. Esto malo, ajá. Justo. Como de que hice algo malo. No, desvivir, malo. Ajá, sí. Exacto. Y pues su papá también lo ve como muy deprimido solo y le dice, oye... porque lo va a ver, en algún momento y se da cuenta que estuvo solo por semanas. Por mucho tiempo. Sí. Y ya es como de, oye, ¿qué va a ser de tu vida? ¿O qué? Sí. No, échale ganas. Sí. Oye, y si te metes triste, a la universidad, sí, échale ganas. Y le dice que se meta a la universidad. Y sí se mete a la universidad, pero lo abandona. Luego dicen, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo meten al servicio militar. Porque pues el ejército en ese momento era como una especie de salvación, o sea, como que... Ya para los que no estudiaron, para los que también eran hijos problemáticos o algo así. Hasta ahorita, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí. Sí, o sea, sigue siendo, no digo que de todos, pero muchos, o sea, como personas problema, pues terminan ahí justo por disciplina y todo eso. Entonces llega al ejército, pero es expulsado por sus problemas de alcohol. Lo expulsan. Primero lo golpean. Bueno, lo golpean. Al principio él iba bien, ¿no? Y después le empiezan a hacer bullying. Okay. Bueno, ¿de qué? ¿En dónde? ¿En el ejército? Pues creo que es porque justo meten problemas a la patrulla. O sea, como de, ya, güey, deja de tomar. Y al final lo terminan expulsando. Pero, o sea, justo pues es bien sabido, ¿no? De que incluso lo manejan en películas, que cuando estás como que tú con tu, no sé cómo se les llama, con tu regimiento, con tu equipo, lo que sea. Cuando castigan a uno, pues castigan como que a todos y luego entre ellos es como de, por tu culpa, cuadrilla, y se castigan entre ellos. Sí, entonces, pues algo así similar. Y pues el vato no dejaba de tomar. Y deja el ejército. Es como, alguna vez escuché un comediante que decía, si estás mal de la cabeza o algo así, vuelve lo que haces una profesión. Si quieres desvivir gente, vuélvete soldado. Sí. Y yo así de... La verdad, sí, yo siento que eso... Pues es que es lo que dicen también de los médicos. Saludos, si hay alguno escuchándonos. Un tipo de trastorno mental. Porque justo tienen que apartar... o sea, como para no sentir como esa empatía de estoy fragmentando a una persona a verlo ya como algo mecánico. Claro, o sea, por eso juzgan, también como que siento que los juzgan mucho a los médicos por ser tan como fríos y cosas así. Sí. Pero ya, yo creo que ya es una parte de, como un bloqueo mental o ya protección que tienen ellos. Es protección de ellos, es para no sentir, que también es mala. Vayan a terapia. Sí, sientan nada de yo me bloqueo para no sentirme triste. Así una vez, es que yo hago lives jugando y me acuerdo que un niño como de 11, 12 años llegó y así como que dijo, es que estoy triste por esto y esto. Y otro del chat le dice como de, no, pues yo te recomiendo que veas videos así como para que te quites te desensibilices. Ay, y ya no, y ya no te vas a sentir triste. Y yo así de... Y yo no le hagas caso a ese güey. No hagan eso. No hagan eso. Sientan. Ajá, exacto. Está bien sentirte triste, está bien sentirte enojado. Tus sentimientos justo pasa este tipo de cosas. Explotas. Que le pasaron a Jeffrey Dahmer. Y pues es una piedrita. Como terminó, en un costal. Y al final el costal se va a romper. Sí. Era lo que habías mencionado, como de los factores que existían y que había detonantes. O sea, que ahí ya hay un detonante. Ya te pasaste el costal por una navajita y ya se cayó todo, se desborda. Entonces sí, sientan.
sientan, no se repriman. La lección de todo esto es no repriman sus sentimientos. Hablando de emociones, si tienen sentimientos por querer desvivir gente, sí reprímanlos. Eso no, más bien vayan a terapia, vayan a terapia. Y comuníquenselo al terapeuta. No lo repriman, no. O sea, pero me hablaba de reprimir en el momento de no accionar, o sea. Comuníquenselo a alguien. Bueno, hablaba de no desvivir. O sea, si tienes ese deseo de desvivir, no lo hagas. Bueno. Ve a terapia. Puedes, Ay, pensé que me deseas a mí. ¿También yo también voy. Yo. Saliendo de aquí. Conclusión. Déjales, le mando mensaje. Gaby va a terapia. Y tú también. Ve. No reprimas esos sentimientos. Cuéntaselos al que más tengas confianza. O escríbelo. Sí. Exacto, porque si no pasa lo que le pasó a Jeffrey Dahmer. Ey. Por ejemplo, después de eso, después de que es expulsado del ejército, se va a vivir con su abuela. Y su papá le dice, ahora te conseguimos otra chamba. ¿Sabes qué? Como no te quiero tener aquí en mi casa, te vas con la abuela. Ya te mandé a la universidad, ya te mandé al servicio nunca militar. Lo quise tener con él. Pero no vas a estar conmigo, vete con tu abuela. O sea, ¿sí le preocupaba a su hijo? Sí, pero como que siento que por el de, ay, mi hijo y mi primogénito, porque pues es su hijo el mayor y así. Entonces. Pero no lo suficiente como para decir, y digo, estoy juzgando muy fuerte, ¿no? Sin saber. Sí, no sabemos el contexto. Pero pues tanto su papá como su mamá fue de, no quiero que vivas conmigo. Sí. Ya estás grandecito, se desatendieron de él. Que es muy común en la cultura de Estados Unidos, ¿no? Como que cumples 17, 18 años, te vas a la universidad y ya dejas de ser también en Europa, ¿no? En Europa. También por eso es lo de la serie de Skins, que si no la han visto, son buena. Pero justo que son bien... Sí, loquitos. También son muy liberales. Son muy liberales. ¿Qué onda? ¿Y tus papás? ¿Cómo te fugas de tu casa así de fácil? Sí. Y al papá ni le importa. Sí. No. Muy bueno. Empieza a tener trabajos temporales y sigue bebiendo demasiado. Durante esta etapa lo detienen y lo procesan por algunos delitos. El primero, ¿no? Es exhibicionista, o sea, una exposición indecente. Estaba ebrio y dijo, pues aquí está bueno para encuerarse. Para encuerarme. Y dice, aquí hace mucho calor, y se empezó a encuerar. El otro fue por acoso de menores. Tuvo un arresto por una conducta sexual inapropiada en 1986. No digamos la edad ni nada, pero... Pero fue a menores. Y luego, tuvo sus primeros intentos de control químico, porque ahorita hablaremos de qué hacía con sus víctimas. Pero en esta etapa también empezó a sedar y a hacer que consumieran estupefacientes. Es que no quiero decirlo. Estoy pensando cómo lo voy a decir sin decirlo. Esto está difícil. Que consumieran estupefacientes o como para tener un control. Nocivas, para tener un control sobre ellas. Y eran víctimas potenciales, pero todavía no eran víctimas. Bueno, sí eran víctimas. Las estaba... Sí, pues sí, porque era no bajo su consentimiento. Su consentimiento, exactamente. Pero pues todavía no ocurría ninguna desvivisión, ¿no? Solamente los dopaba. Y andaba experimentando la cantidad exacta para llevar más allá su proyecto. Y luego, en 1987, empieza la segunda ronda de desvividas. Así porque paró bastantes años, ¿no? Sí, 9, ¿no? Desde el 78 hasta el 87. 9 Fueron años. muchos años. O sea, si se dan cuenta, hubo mucho tiempo para hacer algo, para decir, para, o sea, pudo haber muchas alertas, muchas banderas rojas, muchas red flags, exactamente. O sea, aquí, pues se contuvo todo este tiempo y en 1987 desvive a Steven Tuomi. Lo conoció en un bar y Dahmer dice haber despertado con su con el sujeto desvivido. Con el sujeto desvivido al lado de él. Sin recordar qué pasó. O sea, no recordó la desvivida. Y esto se atribuye a que estaba alcoholizado. Está peor que despertar con alguien que no te acuerdes qué pasó, pero imagínate así, te quedas así. Eso sí está muy turbio. Ya teniendo el antecedente y que pues ya lo habías hecho, pues sí entró como en un momento de donde su subconsciente fue el que
Actuó, un ¿no? shock. Uh-huh. Sí, y esto fue por consumo de alcohol Y sustancias. Aquí, bueno, en mi clase de medicina legal, medicina, también he estudiado. Pongan atención. Pongan atención. El profesor me dijo, es lo que me dijo mi profesor, aquí médicos, si es cierto, pónganlo abajo, si no, también desmiéntanme, pero es lo que me dijo mi maestro. Sí. Que no tienes, por ejemplo, lagunas mentales solo con alcohol. O sea, de que no te acuerdas qué hiciste el día pasado. Que estas lagunas mentales se hacen con otra sustancia. O sea, no solo con el alcohol. O sea, no, pero también te pasa con el alcohol, ¿o no? No, o sea, con el alcohol no pasas. O sea, que tengas lagunas mentales con el alcohol, no. Tienes que tener otra sustancia adentro. Ya me friqué bien raro. Sí, yo también cuando me dijo eso dije, pero tiene a lo mejor una medicina con alcohol, o a lo mejor un alcohol adulterado, pero no solo con alcohol. Una droga con alcohol. Ya dijiste esa palabra. Diablos. No creo que pase nada. Todavía no monetizamos. Todavía no monetizamos, ojalá. Pero, pronto. o sea, que no solo con alcohol. O sea, con el alcohol no vas a tener laguna mental. Pero a mí me pasa. Pero tomas medicina. No lo hago con tomo medicina. Pero tu cuerpo tiene... Pero antes de... Sí, yo también decía lo mismo, pero pues el maestro me dijo que no. Habría que preguntarle a... Ay, mi mente. Es que, o sea, a mí me pasaba en ocasiones, ya me quedé, como ya me friqué, ahora vamos a conversar de esto. A mí me pasaba en ocasiones también con los de mi trabajo. Uh-huh. Saludos a... ya saben quiénes son. Pero digamos que... por eso decían que entraba como en acción Mabel. Uh-huh. Y no yo de muchas situaciones no me acordaba. Pero yo hablaba porque me decían, no, es que seguro tomaste mucho. Y era como de no, o sea, como que estaba en una fiesta o algo así. Y entraba en un... Sí, te entiendo porque me ha pasado. O sea, como de en que tú estás actuando normal y las personas piensan que no tienes nada porque estás hablando o desenvolviéndote, pero todo el otro día no te acuerdas. Sí, no como tú. Que entras en otro como en otro plano, entorno, algo así. Como si cambiaras, o sea, como si switcharas tu mente. Tú no estás, pero tu cuerpo sigue haciendo cosas, así estás tú hablando, moviendo. Estás existiendo, haciendo otras cosas así. Es que a mí también me ha pasado y también cuando dijo eso a mí me quedó así, pero como que... Pero a lo mejor eso ya varía porque, pues, en casos diferentes, ¿no? Exacto, a lo mejor con una persona sin padecimientos mentales. ¿Por qué estamos loquitas? Así no nos puedo decir a nosotras, ¿no? Sí, a lo mejor a una persona sin padecimientos mentales no le ocurren estas lagunas. Pero... Ay, ahora tengo ganas de hacer una encuesta. Sí. Ahorita también yo tengo que ver a los expertos. Porque a mí me decían... de medicina, médico, comenta. Porque a mí también me decían como de, no, es que tomaste más. Y yo es que a veces no tomaba. A veces no tomas. Y entraba como en otro... O sea, y tenía lagunas. Y luego me contaban de, es que hiciste esto. Y yo así de, ¿cómo crees? Y me enseñaban fotos, me enseñaban videos. Y era como de, ¿qué pedo? Y por eso se creó la broma interna de, es que no era Gaby, era Mabel la que estaban ahí. Y por eso no deben de tomar. Y menos, o sea, si lo están haciendo menos cuando están bajo otra sustancia. Sí, exacto. Ya sea recetada o no recetada, ¿no? Sí. Pero... porque fuera de broma, o sea, sí te puede pasar lo de Jeffrey Dahmer, de que no te recuerdas al otro día y ya vas a terminar en prisión. No, porque sí puede pasar. O sea, igual, sí, o sea, literal no te acuerdas y ya hiciste algo que no querías hacer. Bueno, ya me quedé así mucho en shock, bien friqueada. Sigamos con Dahmer. Yo, ay, no. Entonces, Dahmer desvive a esta persona bajo la influencia de sustancias. Ajá. Y compró una maleta para transportar su body. Y eso recuerdo que fue en un hotel, ¿no? Sí, no fue en su casa ni nada. Fue en un hotel. Pero lo lleva en la maleta a la casa de su abuela. La abuelita, ¿qué culpa tenía? Y ahí lo empieza a cortar. Wow. Ajá. Y luego, no sé si un año después o meses después, pero eso pasó en el 87, en el 88 pasa otro. Uno de los más tristes porque desvive a un adolescente de 14 años. ¡Hala! Igual, hizo lo mismo, lo seda, ajá, luego le pone sus manitas en el cuello y lo parte. ¡Hala! Sí, mismo modus, ¿no? O sea, modus duerme operandi. Y reparte el pastel. Ajá. Luego hay otra víctima igual en el 88, que igual le pone sustancias en su bebida, igual le pone las manitas en el cuello, pero aquí hay otra insignia porque
es la primera vez que intenta hacer actos de necrofilia. Ajá. Sí, nada más hay que decir necro, ya nos entendieron. De necro. Usaremos necros, ya saben qué es necro. Hay que hacer un diccionario de videos. Palabras sí, oye, para que ustedes entiendan. Es un primer intento de necro. Se dice que es intento, que no lo hace. Y luego pasa otra víctima, igual en el 89, otro año después. O sea, como que fueron 2 víctimas en el 88, luego sigue otra en el 89. Y Dahmer considera a esta víctima como una de las más atractivas. Se llama Anthony Sears, como la tienda. Igual lo corta en pedacitos y conserva la cabeza y sus partes reproductivas en acetona. O sea, como que estaba perturbadito el hombre. Y también aquí empieza a tener trofeos permanentes. O sea, empieza a conservar partes del cuerpo. También guardaba identificaciones, ¿no? Creo, Sí, los documentos. Sí. Y ya, por ejemplo, esas personas donde las empezó a conocer, dirías tú, fue porque empezó a frecuentar bares gay. Bares gays, sí, exacto. Entonces, recordemos que él era gay. Bueno, no podemos decir tampoco esa palabra. ¿Por qué no? ¿No se puede? No. ¿Ah, poco? Sí. ¿Y eso no es...? No sé por qué. ¿No es una fobia en contra de...? Yo también no sé por qué, a lo mejor para no usarla despectivamente. Es que una vez lo googleé, qué palabras no se pueden decir, y esa era una... ¿Y cómo dices? Ah, sexual, por eso, ¿no? Sailor Fact dice fans de Ariana Grande y fans de Yo-Yo Siwa, antes del accidente. Antes de su transición. Claro, ok. Entonces, ¿cómo les vamos a decir? Yo pensando. A lo mejor les podrían decir víctima de... ¿Qué? No, pero decir desorientación. Algo divertido. A ver, tú di. Tú métete en pedos, yo no. A ver, para fans de... Con gustos fálicos. No. Oye, un falo no es necesariamente algo malo. Suena feo, algo divertido. Fans de Taylor Complejo Pati Chapoy. No todos son así. No. Bueno, tenía gustos por el mismo sexo. Ya está. Ya después diremos que cómo lo haremos. Lo vamos a pensar. Después de esta desvivida, se va a mudar solo. Y ya es cuando comienza lo más denso, lo más turbio, porque pues ya no tiene nadie que lo vigile. Y también se mudó a una zona muy pobre, donde había muchas familias, pues pobres, de etnias vulnerables en Estados Unidos. Sí, claro. Principalmente, sí, en esa época afroamericanos, asiáticos, latinos. Sí, o sea, como que él, pues sí, todo lo que no quiere. Estaba en un conjunto de edificios feo, peligroso también, o sea, pero ahí vivía. Por lo que, y como él era blanco, rubio, de ojos azules. ¿Quién va a sospechar de ese caballero, verdad? Él era lo más decente del lugar, ¿no? Para las personas de ahí, como para sus apariencias. Y luego en 1990 ocurre su primer desvivir en el departamento. Igual lo corta en pedacitos y ahí comienza a tomar fotos, las Polaroids. Las famosas Polaroids que encontraron más adelante, que fue la evidencia más grande. El culpó, ¿no? Ajá, exactamente. Muy artístico de su parte, pero no sé. No, sí. Justo es como esa necesidad de buscar, trofeos. Guardar, tener ahí a la persona. Que como que preguntándole, entrevistándolo a él y haciéndole análisis y demás, justo encontraron que era como por tener control y no sentirse solo o abandonado, ¿no? Por eso se quedaba con pertenencias o en este caso partes de sus víctimas. Y luego sigue un intento fallido para preservar un esqueleto completo. O sea, como con las taxidermia de los animalitos. Sí. Y se frustra. Porque no sale. Porque no sale y su método destruye como que los restos. Y luego sigue haciendo sus fechorías y luego pasa uno que también es muy importante porque en 1990, igual en el mismo año, un hombre llamado David Thomas es víctima también de Dahmer porque perdió interés sexual en él una vez ya drogado.
O sea, ya lo tenía ahí, a lo mejor iban a mantener relaciones. Y después dijo, ya no no quiero. quiero, y lo desvive. Dijo, ¿cómo no? Ay, qué feo. Sí, mucho. Y luego, pues, sigue teniendo estas víctimas en 1991 y empieza a crear zombies. Bueno, intenta crear zombies, que yo creo que también es algo de lo más perturbador que hacía él. Pues justo quería tenerlos ahí bajo su control, personas totalmente vulnerables, así como, que dependieran de él totalmente. Porque algunas personas dan sustancias como el toloache para crear este efecto, pero lo que él hacía es que con un taladro les abría la parte trasera del cráneo y les ponía ácido y ciertas sustancias químicas. Entonces como que se creaba tipos zombies, ¿no? Pero con este primer intento, por error, despierta el hombre. Sí, como que no le dio la sustancia correcta, bueno, la cantidad necesaria para mantenerlo sedado. Uh-huh. Y el sujeto despierta de, wow, ya sintiendo aquí la... ¡Uy, te imaginas la broca! No. Y empieza a gritar y pues Dahmer igual lo desvive y conserva su cráneo. Pero decía, tú ponte a pensar, ¿qué no escuchaban todos los gritos? Que no levantaba sospechas cuántos hombres entraban a su departamento y no salían. Se supone que después, o sea, salieron como personas de ahí del complejo del edificio, que sí habían reportado ya cosas raras. De él. El olor. Aromas como pues echado a perder. Y él era como de, es que era la comida. El refri se descompuso. Pero imagínate, o sea, porque empezó a coleccionar partes. Y ya no tenía dónde guardar, entonces claro. Pues obviamente eso se descompone. Sí, claro. Y luego está como el del hombre sordo, que también sale en la serie, ¿no? Sí, justo. Tony Hodges, que se comunicaba mediante notas y también terminó con el mismo desenlace fatal. Y luego aparece uno de los más tristes, el caso de Conerak. Está muy difícil su apellido, Sintasofone, un joven de 14 años, y es uno de los más polémicos, porque Dahmer también le da sustancias, intenta crear un zombie con él, pero él escapa desnudo, o sea, sin ropa. Uh-huh. Sale corriendo del departamento, sale a la calle y logra decirle a las vecinas que llamen a la policía. Uh-huh. Y la policía llega. Y él empieza como a decir todo lo que está pasando, pero Jeffrey llega y le dice a los oficiales que es su novio y que estaban teniendo una pelea pues de novios, ¿no? Que se salió de control. Que tenía como que, es que está teniendo una crisis, un ataque, pero cosas así. Ya amor, y así estaba. Ajá. Y los policías regresan a Conerak al departamento. Sí, se lo regresan. Y se supone, o sea, que sí hay registro de que el vato fue de no, revisen o algo así. Sí. Y a lo mejor lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que también por la época y demás era como más de, no los toques porque te van a contagiar. Y fue de, no, yo no voy a andar revisando el departamento de una pareja de hombres. Y una vez más, Jeffrey Dahmer era blanco de ojos azules, entonces no presentaba sospechas para la policía. Era como de... Y se lo regresaron. Y bueno... Después se supo que el hermano de esta víctima ya había denunciado a Dahmer antes. Yo creo que por lo mismo. Sí. Luego de esto, pues empieza a hacer un procedimiento de ácido más agresivo. Para, pues yo creo que derretir, desintegrar. Más rápido. Ajá. O más bien para los zombies, ¿no? Para los zombies. Justo como para que fuera más eficiente. Pero dicen que con esto... tenían una agonía más prolongada. O sea, sí sufrían. Qué feo. Luego empieza a desarrollar más la necro. Ajá. Y conserva corazones y otras partes en el refrigerador. O sea, ya hay partes, ya hay cosas chonchas dentro del refrigerador. Y ya después fue cuando también empezó de Hannibal, ¿no? Uh-huh. Empieza a ser Hannibal. Y luego llega su última... Una sopita de ojo. De ojo. Unas quesadillas de sesos. No. Llega su último desvivido, que es Joseph Bradehost. Es su última víctima conocida, porque también no sabemos si sí o si no.
que después se halló en avanzado estado de descomposición. Cala. Y el 22 de julio de 1991, Tracy Edward, otra víctima más, escapa del departamento esposado. Y la policía, ahora sí, entra a su departamento 213. Y se da cuenta de todo lo que tiene en el refri, en botes, ¿no? Porque también tenía como botes en ácido. Descubrieron un barril de 218 litros de restos en ácido. Ay, litros. No. Sí, porque no es tan rápido. O sea, tú piensas que es como las películas no. Que echas y se deshace. No, o sea, tarda. Tienes que conservar ahí, sí. tarda. También las Polaroids, cabezas, un refri lleno de partes. Uh-huh. Y justo el que escapó, o sea, el que fue el que contaba, ¿no? Que también los obligaba a ver, porque el vato creo que era fanático de películas de, y los sentaba así a ver El Exorcista con él. Con creo que una escena perturbadora. O sea, como que primero era como de, ay, sí, te llevo a mi departamento, y después era como de, mira, vamos a ver esto, ¿no? El meme de Jeffrey Dahmer era real. Sí, de la serie que hay de Netflix, de que viéndote de esto y así. Sí. Así, eso sí, lo contó como que buscaba el último compañía, que escapó. al parecer, ¿no? Uh-huh. Y también encontraron un intento de altar. Como que su esquema, ¿no? Sus diagramas de, aquí va este pilar. Sí. No manches. Y pues ya, Dahmer confiesa, Uh-huh. pues ya no tenía otra, y admite 17 desvividas. 17. Y declara que lo hizo por compañía y por tener el control absoluto Uh-huh. sobre sus desvividos. Y en algún momento su abogado, supongo, trató de argumentar que tenía problemas mentales. Uh-huh. Y no, o sea, le demostraron como de no, o sea, pues sí, o sea, él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Sí. Que era diferente a Ed Gein, que lo mencionábamos. Que tenía esquizofrenia. Ajá, justo, que a él sí no, pues no lo llevaron a un psiquiátrico y ya estuvo en prisión. Uh-huh. Sí, está en prisión, dice que... Pues a partir del 91, ¿no? En el 92 se va a juicio, no discute los hechos, solo alega que tiene un trastorno mental, pero no se lo dan. Uh-huh. Y le dan 15 cadenas perpetuas, 957 años. Continuas, seguro que son así. Sí, y en la prisión se hace cristiano. Y empieza a dar discursos motivacionales. Hasta que entrevistas. Uh-huh. En 1994 otro reo lo desvive. Lo desvive. A golpes. Sí, claro. Y se dice que también fue por una cosa racial que lo desvivió. ¿A poco? Se dice. Yo me imagino que sí. O era por su gusto por los hombres. O también puede ser. Puede ser. Pero lo desvive en prisión. Y pues, por ejemplo, su mamá se pone muy mal. ¿Desapareció, no? No, ¿Sí se estuvo? pone muy mal, sí lo veía. Dice que que al final pues declaró que Jeffrey era un niño pues muy compasivo, buena persona. No, pero ese fue su papá, ¿no? No, yo sí. Su mamá. Wow. Sí, hija. Sí, porque su papá en todo esto no lo dejó solo. Sí, no, tampoco. Cuando lo detuvieron, incluso hay una entrevista y su papá estuvo ahí durante toda la entrevista. O sea, mientras él explicaba todo lo que hizo y así. Sí. O sea, y su papá era como de, no, pues es que es mi hijo. O sea, como que no a mal. Y su mamá, por ejemplo, después comenzó a trabajar con personas con VIH. Y y dicen que era una manera como de compensar lo que había pasado y había hecho. Es que qué feo. Sí. Es como la película del vato hablemos de We Need to Talk About de Kevin. Muy buena. Justo ahí también no hay ningún como que motivo y eso. Yo creo que sí. Él tenía una obsesión con su mamá y quería que su mamá siempre estuviera con él. No quería que su mamá estuviera con nadie más. Ajá, pero hablaba como más al respecto de la gente de, es que lo golpeaban, es que abusaban de él. No, o sea, de hecho vivían muy bien, o sea, económicamente también no estaba mal y demás. Pero su papá también no era el más afectuoso. Sí, no, también no era, proveedor, ¿no? O sea, no estaba. Sí, no estaba. Pero justo, o sea, como que son de esos de, bueno, y que como padres, o sea, como que muestran esa perspectiva de su madre en este caso, de, ¿y qué hice para que pasara esto? Como la serie del niño de adolescente. Ajá. Que justo es como la historia de la familia, cómo sufre después de que acusaran al niño, de que le echen la culpa al papá, y es como de en qué momento hiciste tú algo para que cambiara, y a lo mejor su papá justo como que nunca lo dejó solo porque quizá en su mente
él creía que lo había impulsado a ser así porque él le enseñó la taxidermia. Él le dio el primer acercamiento con la desvivisión y la partición de... No, y es que aparte, o sea, es crear la empatía desde joven, porque, por ejemplo, en vez de crearle la empatía de, ay, pobrecito animalito, se desvivió, era como de, ven, podemos usar... podemos hacer algo hermoso. Hermoso, sí, porque el vato, o sea, sus fotos que tenía de las Polaroid y demás, era como de que... No eran como que cualquier foto, o sea, los ponía, porque también se llevaba así a la gente a su departamento me dejas fotografiarte y yo te pago. Entonces se llevaba personas que vivían en situaciones, pues, precarias, ¿no? Entonces era como de, bueno, y ya, pues ya nunca salían, ¿no? También desencadenó muchos problemas políticos y sociales ese suceso, porque salió que ya lo habían detenido, que ya uno de ellos, o sea, había escapado y se lo regresaron los policías. O sea, creo que suspendieron a los oficiales como a los primeros que sí, porque hubo marchas y demás también por parte de la comunidad LGBT. Porque fue de, ok, no estabas investigando estas desapariciones. ¿Cuántos desvividos de la comunidad fueron? Pues sí, y que no los investigaban porque no eran personas de interés para la policía o para la sociedad, ¿no? En ese caso. Sí, claro. Y al vivir en una zona así de tanta pobreza y eso, exacto. Entonces desencadenó muchas protestas para eso. Por eso les digo, amigos, los desvividores seriales no son muy inteligentes. La policía es tonta. Imagínate cuántas veces ya lo pudieron haber tenido. ¿Cuántas denuncias había? ¿Cuántas llamadas de auxilio que hubo como de los del edificio también de aquí está pasando algo raro? O denuncias explícitas en contra de él. Sí. O sea, aparte, o sea, la pareja que salió corriendo sin ropa en la calle. Mínimo le preguntas, oye, ¿por qué saliste corriendo? ¿Estás bien? Y otro de, ay, sí, seguro sí tuvo una crisis, te lo llevamos. Te lo llevamos. No, pues no. O sea, sí está turbio. Y, por ejemplo, su mamá y su papá, pues ya se reúnen para ver qué van a hacer con su cuerpo. La mamá lo quería enterrar, su papá lo quería cremar, pero decidieron cremarlo para que su tumba no se convirtiera en un... Como altar, ¿no? Un altar, para las personas, una especie de altar. Las personas que también se inventan de, sí, yo te admiro, no. No seas imbécil. Y ya, esa palabra se tiene que quedar. Pero, justo como para evitar que llegaran personas así que lo volvieran como, pues algo enfermo, ¿no? Pues lo cremaron. Para que no tuviera dónde ir a dejarles cosas, porque ya lo hemos comentado en otros videos, que a la gente le da por glorificar a estas personas. Tipo de personas, sí, claro. Y no hay que glorificar, más bien hay que aprender para no repetirlo. Como la historia. Y esa fue la historia de Jeffrey Dahmer. Muy interesante, muy triste todo. Muy triste, muy turbia, te da coraje muchas cosas, ¿no? Porque dices, se pudo haber evitado desde muy temprano. Sí, no, de hecho... Pero como a nadie le importaba. Sí. Sí, está muy feo eso, pero bueno. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Estas reflexiones. Espero que no hayan terminado el video todos deprimidos. Preocupados por si tenían lagunas mentales. Sí. Como yo. Ay, también yo digo que a lo mejor puede ser alcohol adulterado a veces. ¡Hala! Pero si era yo, bueno, pero seguiré pensando esto fuera de cámara. Y yo así. Espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios de qué otro desvividor sería el que les gustaría que habláramos. Suscríbanse, denle la campanita. Síganos en todas nuestras redes sociales. Compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Y es de Triunfo Robado, ¿no? Que no lo haya visto. No es de nuestra generación. Es verdad. ¿Pero de qué vamos a hablar el día de hoy? Espera otra vez. Ok. 1, 2, 3. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No, pero mejor otra vez. Anunciémoslo de nuevo. Y repito, como los padrinos mágicos. Como de, hola, Gaby, como que no se escuche nada más de qué vamos a hablar el día de hoy.